Bienvenida, Paula, veo que estás por ahí. Aquí estoy, Silvana, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Paula. Súper, súper bien. Fantástico. Súper Agradezco bien. la instancia entonces de la invitación. Alcancé a escuchar a Juan también muy en línea también en toda esta dinámica de aprender a jugar, de considerar a las personas y de nuevo poner al centro a quienes estamos trabajando en distintas áreas, no solamente en servicio, en clientes, sino que también en recursos humanos y entender las organizaciones también como un todo. Así es, Paula. Mil gracias por estar acá. Hoy día, Paula, nos vas a hablar de la importancia de la diversidad, ¿cierto? Como eje vertical de la cultura y de cómo ir construyendo cultura, muy en sintonía con lo que hablaba Rodrigo hace un rato, con lo que estuvo reforzando también Claudio. Y como dices tú, rescatar la importancia de estar alineando a todos los actores en esta conexión para favorecer lo humano que queremos relevar el día de hoy. Así que nada Ujú. más que Paula, gestora estratégica de personas, líder de procesos de desarrollo organizacional y hoy día gerente de personas en Rocketbot, nos acompañas y te doy el pie para que puedas presentar y compartir pantalla. Gracias. Muchas gracias, Silvana. No les agradezco todo el tiempo. Voy a poner ahora la presentación. Silvana, si no se llega a ver bien, tú me avisas, me mandas un pitazo interno. Bueno, hoy día lo que les quiero conversar un poco es sobre el tema de la diversidad como eje vertical de la cultura organizacional. Eh, Me parece que es un tema vital, sobre todo para las personas que estamos trabajando constantemente con clientes externos, es poder crear una cultura interna que nos permita reflejar esos valores hacia afuera. Me encanta esta frase porque creo que nos refleja ahora perfecto el momento que estamos. Lo único constante es el cambio. Yo creo que hace unos años atrás, yo creo que no tanto, solo hace un par, haber imaginado todo este tema pandémico, haber imaginado que nos teníamos que encerrar, que esto iba a ser un tema mundial, eh, toda la conmoción social que se ha producido en Chile, también ha habido revuelta, nos ha llevado a trabajar absolutamente de otra manera. Si lo que he visto es que si antes teníamos una manera muy convencional de pensar el trabajo, con horarios, con estructuras, con maneras de relacionarse, con dinámicas, eh, todo esto llegó a poner en jaque esta situación. ¿Qué hemos visto y que he visto tanto en Rocketbot como en expertos de la consultora? Es que ya nos hemos abierto a las fronteras. Ya como estamos trabajando en un modo muy remoto, también vamos a empezar, se abren nuevas posibilidades y nuevas incorporaciones también en nuestras empresas. Por lo tanto, ya la diversidad no es algo que uno vaya a poder como de alguna manera elegir, sino que se va a empezar a dar de manera natural. Nosotros como empresa podemos empezar a abarcarla de una manera mucho más amigable y flexible o empezar a ponernos en contra. ¿Qué nos va a llevar esto? Es que también el cliente y el entorno nos vea de esa manera. Todos los que trabajamos en marca de empresas, marcas empleadoras, sabemos lo importante que es este tema, de cómo se componen los equipos de personas y la importancia que tienen. Sí, como les decía, esto ya nos llega a preguntarnos qué vamos a hacer ahora. Parece que ya lo que hacíamos antes no es suficiente. Antes era suficiente que pusiéramos un coffee corner en la oficina, nos juntábamos todos, había diversidad. Podíamos incluir algunas personas que estaban afuera, habían algunos extranjeros que estaban incorporándose, pero la verdad es que ahora la realidad es totalmente distinta. No sé si alguno de los que están aquí presentes hoy día les habrá pasado, pero quizá, en nuestro caso, es que, por ejemplo, muchas personas, muchos cargos que buscábamos en Chile, incluso en Santiago, ¿por qué? Porque necesitábamos que fuera presencial. Ahora nos preguntamos y ahora ya no necesitamos que estén en Santiago, incluso ya no necesitamos que estén en Chile, no necesitamos incluso que estén en Latinoamérica, no necesitamos que hablen español. Y eso sí nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Qué debemos hacer?
Quiero contarles un poco, me parece interesante ver el tema de la diversidad y cómo este concepto ha ido evolucionando en el tiempo. Esto, bueno, todos los que estamos ahora viviendo sabrán que el tema de diversidad es un tema complicado y que ha generado eh, ronchas y beneficios para muchos lados. ¿Por qué? Porque este modelo ha ido presentando distintas etapas en la historia. Uno, por ejemplo, el comienzo. Si hemos visto, por ejemplo, las películas de Netflix o incluso historia, vemos el modelo de presidencia. O sea, toda aquella persona que era considerada distinta era considerada como desechable. Los sujetos eran absolutamente pasivos y debían cuidar de otros, especialmente en instituciones especiales. Ya estamos hablando de personas con cualquier tipo de diferencia, eran consideradas de este tipo, que producía que el margen de socioeconómico entre quienes tenían diferentes características, a la mayoría vivieran en ese estado o en ese sesgo. Después empezamos con todo un tema del modelo rehabilitador. Si esta persona es distinta, nosotros tenemos que adecuar las capacidades que tiene o su condición a la mayoría de nosotros. Si no, estos son especiales y se hacía como un grupo separado dentro del resto. Y finalmente lo que estamos ahora es un modelo social que permite incluir y valorar las distintas percepciones y la riqueza que cada uno puede aportar. Esto también nos pone de manifiesto las limitantes que podamos tener y las barreras sociales que esto va a tener. Es importante también ver y pensar si esto solamente es una palabra. O sea, vamos a hablar de exclusión, de segregación, de individuación y de inclusión. Como todo, hay diferencias, vamos a verla. Antes de seguir con la presentación, eh, capaz muchos han escuchado esta frase, pero me parece súper válida. Eh, el lenguaje constituye realidades, por lo tanto, en la manera que nos expresemos es muy importante también porque las personas lo van a vivir. Y la letra muerta no vale. Es decir, yo creo que hay muchas empresas y lo que les ha pasado mucho es que todos en alguna manera han visto el tema de inclusión, lo ven, tienen generalmente el póster, el sticker, el talonario, pero ya a la práctica la verdad es que estas son dinámicas que se tienen que dar a diario. Eh, Me tinca que me estoy escapando, pero me parece relevante y dado que tenemos poquito tiempo, eh, que en las prácticas esto se baje. No solamente se queden en palabras, no solamente se queden en el post-it, no solamente se queden en el póster de la pared. Eh, por lo tanto, es la bajada y es en la dinámica que es donde se tienen que reforzar todo este tipo de elementos. ¿Qué vamos a entender por exclusión? Y eso es lo que les comentaba al principio, cuando hacíamos todas estas personas, todos aquellos que tuvieron alguna condición diferente, era excluido y librado su suerte. En el mejor de los casos, si venían de un estrato socioeconómico más acomodado, podían acompañarlo. Y si no, quedaba su suerte. Después venimos con un tema de segregación. Les damos condiciones especiales a este grupo distinto y lo dejamos también apartado. La integración es cuando empezamos ya a normalizar un poco a estas personas con estas características, sea cual sea, no estoy refiriéndome a ninguna en particular, es cualquier persona que tenga alguna característica o atribución que sea distinta a la mayoría. Y esto les damos como un subgrupo dentro de la organización. Ellos son distintos a nosotros, pero somos todos iguales. Finalmente es el tema de la inclusión y las diferencias individuales como un valor intrínseco. ¿Para qué? Porque esto sí va a generar valor. Les voy a ir mostrando algunos estudios que se han hecho, cómo esto realmente genera valor y no solo valor emocional, sino que también mejores dividendos. Que también es un tema esencial que no tenemos que perder de vista dentro de las organizaciones. Se me quedó pegado en un segundo. Bueno,
Dentro de esto hay que tener en cuenta, me salté muchas. Hay que tener en cuenta también, como les comentaba, las dinámicas que vamos a tener. Me parece, como les comentaba, las experiencias, por ejemplo, que hemos tenido en poder opacar y poder hacer mayores inclusiones, tienen que ir en las dinámicas reales de trabajo. Me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, el tema básico de las entrevistas de trabajo. Antes, y yo creo que aquellos que tenemos más años de experiencia nos ha tocado, venían los currículums hasta con fotos, venían la situación civil, podía venir la comuna en la que estaba, en la que había trabajado, en la que había nacido, y todos esos eran indicadores muy relevantes. Incluso se podían preguntar. El otro día me tocó entrevistar en conjunto con otro cliente para un cargo. No voy a decir porque si llega a ver el video me va a saber qué es él. Y entrevistamos a alguien en Estados Unidos. Y él ingenuamente pregunta, por ejemplo, bueno, pero cuéntame de tu vida personal, ¿cómo ves esto que se está relacionando? Y era una mujer, se sintió muy ofendida, eh, comentó que ella no quería comentar su vida personal y que no veía por qué esto debía influir en su entrevista. El entrevistador con el que estaba acompañando, bueno, no trabaja en estos temas, pero también le llamó mucho la atención y después de hacerla bajada. O sea, ¿qué pasó? Y a eso me refiero con, tenemos que revisar las dinámicas que vamos teniendo. Bueno, en Chile tenemos, yo asumo que hay muchos chilenos, estamos con la ley Zamudio. ¿Qué es la ley Zamudio? La ley Zamudio es la que regula toda la exclusión y restricción que carezca de justificación razonable. Es decir, lo que hizo esta mujer, sin ser chilena, pero que entendiendo también esto, era decir lo mismo. No veo ninguna relación por la que yo debería explicar mi vida personal si estoy aplicando para un trabajo. Y para aquellos que estén más relacionados con los temas legales, esto incluso podría tener acciones penales. Así que hay que tener cuidado con lo que se pregunta y cómo se pregunta. La ley Zamudio apunta a muchas esferas. Por eso les decía, no solamente apunta a ciertas características, sino que es un gran abanico, ya sea edad, ya sea género o sexo. Actualmente la comunidad LGTBI más también tiene mucho material porque hay que referirse de manera respetuosa. Han ido cambiando las cosas, han ido cambiando los temas y es importante mantenerse informado para que poder hacer un trato adecuado a las personas. Y también es importante es que también hacer esta bajada para el resto de la gente. Generalmente pasa que el área de recursos humanos o de servicio al cliente queda con estos temas encapsulados, pensando que solamente el cliente es el que va a estar afuera. Pero mi llamado, y si algo como que pudiera quedarse como la gente que está en una charla, es que toda esta cultura no tiene ningún valor si solamente se vive de la puerta o del mostrador hacia afuera, sino que toda esta cultura se tiene que vivir hacia adentro. El tema de la religión y de las preferencias políticas. Ahora, no asumo que la mayoría está en Chile, estamos en un minuto también bastante convulsionado, bastante polarizado. Por lo tanto, la manera en que nos refiramos a ciertas situaciones eh, debe ser respetuosa y debe ser, eh, sí, la palabra es respetuosa, tiene que ser respetuosa de las diferentes posturas que la gente pueda tener. Los orígenes étnicos y los pueblos originarios también nos vemos enfrentados a eso en este momento. Todos los pueblos originarios de Chile también están teniendo mayor representación en este momento y también debemos empezar a considerar estos temas. Las situaciones socioeconómicas, lo que les decía, los currículum, por ejemplo, era un clásico. Ver dónde está viviendo. Ah, no, ese sector es muy malo, no debe ser una buena persona. También empezar a darse cuenta cómo estos sesgos son muy inconscientes y los tenemos ya albergados. Y estos de repente son los que están dominando nuestro actuar. La apariencia física, también los que sean mayores se van a acordar que incluso aparecían en los avisos,
señorita para ventas con buena apariencia o buen aspecto físico. Y lo decían así. Por supuesto, ahora no tiene ninguna posibilidad, pero también los comentarios que van apuntando a la apariencia física también son sensibles. Y eso sí, hay que ir creando también normativas para que permita que la diversidad aflore. La discapacidad. Yo creo que si algo ha favorecido todo este tema de cuarentena es para aquellas personas que tienen condiciones de movilidad, por ejemplo, más limitadas, es que ha permitido que también se les incluya más fácilmente. Ya muchos trabajamos en de casa o de repente tenemos jornadas distintas y podemos ir incluyéndolo. Orientación sexual, básico, con mucho cuidado. Aquí no ha llegado, en otros países ya aparece el nombre, ya aparece she, he, o si es binario, si no es binario, o cómo prefiere que se refieran a ello. En Chile todavía no es tan tema en este momento, pero sí tenemos que tener luces de que esto sí va a venir. El tema del embarazo. Antes era un tema no menor preguntar también en las entrevistas, oye, ¿y tú quieres tener familia? Cosa que no se lo preguntaban a los hombres, se lo preguntaban solamente a las mujeres. Yo creo que las mujeres que estaban acá y que pasaron por etapa fértil, en etapa laboral, yo creo que les pasó. El tema de personalidad. Esto ha sido jaque para los psicólogos, que los que hemos trabajado en áreas de recursos humanos, es como seleccionamos. Antes hacíamos pruebas de personalidad con una liviandad, donde se levantaban muchas veces temas personales, muy invasivos y muy privados, la verdad. Y que ahora, que lo bueno es que se están respetando mucho más y se están considerando también. El estado civil. Hoy usted es. Ah, no. Y con eso además vienen todos los sesgos aparte que vienen asociados. Ah, esta persona es soltera, entonces quizás su orientación sexual es esta, o si está casada, capaz va a tener hijos, entonces no va a querer trabajar, o va a querer tener. Viene toda la diversidad. Por lo tanto, es poner atención a. Es saber, es inevitable poder hacer ciertas discriminaciones cuando uno está haciendo selección. Es inevitable. Por lo tanto, o sea, si ya muchos candidatos, hay que ir haciendo una selección. Mi punto es que se puede hacer esa selección teniendo conciencia de algunos sesgos que pueden ser nocivos para la organización. Bueno, trastornos mentales y psiquiátricos. Yo creo que ahora el nivel de licencias que se han presentado por niveles de estrés es desbordado. También comprender en definitiva, qué está pasando y por qué se está dando. ¿Qué ha ido pasando con el tema de la discapacidad en el mundo laboral? Hay empresas que tienen la obligación de contratar, pero bueno, en la ley de la 21.015 es una iniciativa de inclusión para las personas con discapacidad en el mundo laboral. Eh, Todas las empresas que tengan más allá de 100 personas trabajando con ellos deben incluir a un 1%. Este puede ser todo tipo de personas, pueden incluir tipos con personas con enfermedades, ya sean o con discapacidades, tipos físicas, mentales o de desarrollo. Y esta ley entró en vigencia el 1 de abril del 2018. Uno de los temas que me parece súper interesante es que, bueno, esto es un estudio que se hizo en el estudio de Fundación con Trabajo del 2019, perdón, al 2021. Y se vio cómo se van distribuyendo en los distintos sectores y en las distintas comunas, regiones. Y vemos, irónicamente, que la región metropolitana es la que tiene menor cumplimiento de esta. Pensando irónicamente que podría haber sido que es la que tiene mejor accesibilidad, mejor conexión, y no. De hecho, son las comunas más alejadas, son las que tienen mejores niveles, ya sea Antofagasta y después está Aysén. Toda esta información, si alguien quiere el estudios completos, también los dejamos en la página de la consultora expertus.cl. Ahí van a poder ver el material, todo el que les estoy compartiendo de los estudios completos por si después los quieren revisar.
pasado con esta ley de inclusión? Esta ley de inclusión nos ha mostrado que solamente el 33,9% de las empresas está cumpliendo con esto, que nos refleja, bueno, que esta ley parece que no ha sido tan eficiente al momento de tener que implementar este tipo de dinámica y de incorporaciones de personas en situaciones diferentes. ¿Qué ha hecho el COVID? Irónicamente, se hubiera pensado que podría haber, para algunas al menos, poder facilitar este sistema, pero la verdad es que no. Los indicadores muestran que esto no ha sido así. Y más aún, que la ley no necesariamente impulsó que más personas se pudieran incorporar al mundo laboral con estas características. Más del 50% de las personas registradas fueron antes de ser emitida esta ley. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar esto? Que la cultura de las empresas es más importante finalmente que todo el tema legal. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer nosotros dentro de las organizaciones y de las dinámicas que se están dando, siempre van a ir mucho más adelante que estas normativas y estas legislaciones. Los que estén un poco más familiarizados. La ley deja no solamente incorporar o poder contratar a estos tipos de personas que estén con discapacidades, sino que además se pueden hacer donaciones o incluso pagar multas, que lamentablemente se muestra que hay muchas empresas que prefieren incluso pagar estas multas en vez de contratar a las personas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Más allá de los temas legales, es la cultura que estoy creando yo al hacer este tipo de discriminaciones dentro de la empresa. Cuando nosotros hacemos, por mucho de nuevo que tengamos el sticker pegado, el post-it, el póster en la pared, de que somos una empresa inclusiva, que admiramos la diversidad, que la estamos apoyando y que queremos impulsarla, si es que si al final del día, estas dinámicas no están bajando, no quedó en nada. Y no se van a practicar, no se viven. Y no solamente importa para aquellas personas que se encuentran en estos grupos, digámoslo de alguna manera, minoritarios, de nuevo, sea por edad, sea por sexo, sea por religión, por política, por alguna discapacidad, por embarazo, por ser mujer, que también es un tema todavía. Pero vamos dándonos cuenta que estas se van... Voy a conectar que se está conectando. Este es un tema que se va a ir dando y que tenemos que ir bajando. Es que las personas que no se encuentran en estos grupos minoritarios, vamos a decir, en estos grupos que no son más sensibles, por decirlo de alguna manera muy torpe, creamos un grupo en la cultura de la organización, personas en que la comunicación, la flexibilidad y la real muestra de mi identidad es mucho más libre. Pero veamos. Bueno, estas son algunas empresas que están actualmente propiciando el tema de la diversidad. De nuevo, con prácticas reales, con ejecuciones, con día a día, con mediciones, con KPI. Estos son así como, esto no solamente la diversidad y la inclusión, no solamente permite ambientes laborales más felices, sino que también trae dividendos mejores para las empresas. Por lo tanto, es también importante considerarlo que no solamente es un gasto, muy por el contrario, invertir en diversidad es también pensar en el futuro de las empresas y la sustentabilidad que estas van a tener durante los años y los cambios sociales que se puedan dar. ¿Qué produce? Aumento de la innovación y la creatividad. Los equipos son más diversos. La otra vez estaba dando una charla muy parecida y les comentaba esto y me decía, sí, pero la verdad es que en un momento que necesitamos elegir cosas rápido, la verdad es que hacerlo cuando son tan diversos se complica. Perfecto. Es el momento de pensar, ¿lo queremos rápido o lo queremos bien?
Muchas decisiones de repente necesitamos que sean muy rápidas, pero no incluyó nadie, no incluyó puntos de vista, y las decisiones solamente fueron tomadas rápidamente. Ahí también, en la bajada de los principios de la empresa. ¿Cómo vamos a hacer la toma de decisiones? ¿Esta va a ser abierta, va a ser plural? Si ustedes piensan, por ejemplo, cuando han estado en reuniones de trabajo en que su opinión ha sido escuchada, sean diversas, sean distintas, ustedes se sintieron mucho más valorados. Y la próxima vez estaban dispuestos a ser incluso más creativos y más comprometidos. El llamado también es un poco hacer esta misma dinámica dentro de las empresas y dentro de sus grupos de trabajo. En la misma línea, ¿por qué? Porque aumenta la productividad. Si yo me siento que estoy siendo valorado y que puedo ser realmente yo, sin andar escondiendo, esto sí produce más productividad. Hace un tiempo atrás escuché una mujer en que era una empresa bastante estructurada y convencional. Ella se había separado, pero ella seguía usando su anillo, por ejemplo, de matrimonio. ¿Por qué? Porque la verdad es que en su cultura, en su empresa, era muy bien visto que tuviera una estructura familiar sólida y convencional. Ustedes, no es imposible esperar que esa mujer que tiene que vivir ese tema medio junto, por ejemplo, le pida más encima que sea productiva, que sea creativa y que sea innovadora, si tiene que estar ocultando parte de su identidad. Esto siempre repercute en temas de salud mental y emocional. Entre más diversa sea la cultura de la empresa, me permite tener mayores grados de libertad. Sobre todo en empresas, de nuevo, que trabajan con muchas personas como clientes o que necesitan dinámicas muy rápidas. Todas estas metodologías Agile requieren que las personas se sientan muy confiadas y muy confortables dentro de las dinámicas que están haciendo. También propone mejores condiciones laborales y de seguridad. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué personas tenemos, cómo son, qué necesitan. Y también permite que la incorporación formal del trabajo y las economías también se robustezcan. Por lo tanto, las empresas que también están validando sistemas, por ejemplo, sociales, empresariales, de relación con la comunidad, este tema también es importante. Un estudio que me parece súper interesante que hizo McKinsey Company, es uno que hicieron en Latinoamérica el 2020, se llama Diversity Matters, y se trata de cómo qué pasa con las empresas antes incluso que se empiece a incorporar personas con diversidad. Cómo la cultura abierta tiene beneficios dentro de la empresa. Este se hizo en más de 690 empresas, se hicieron más de 3.900 empleadores, participaron un montón de personas. Como les cuento, el estudio está completo para que lo puedan revisar porque me parece que se pueden sacar muchas conclusiones a partir de este. ¿Qué hace? Por ejemplo, esta dice que promueve un liderazgo mucho más efectivo. Esta es la cultura, que la cultura sea diversa. Todas las empresas que parten con temas de evaluaciones y de cultura, de cómo voy a hacer esto un tema más diverso, generalmente muestran que demográficamente la diversidad no es tanta. Por lo tanto, este es el huevo antes de la gallina. Primero tengo que generar una cultura diversa y después se van dando los números y se van dando estas incorporaciones. Esta mostraba, por ejemplo, que se promueven y se prueban nuevas ideas. En mundos y en ambientes que son muy dinámicos y muy ágiles, esto es esencial. Esto le permite la sobrevivencia a una empresa o la muerte a la empresa. Aplicar ideas externas para mejorar el desempeño. Este es un muy buen concepto porque tener la idea de que el error es parte del aprendizaje. La diversidad y tener esta cultura me permite entender que me puedo equivocar, que podemos entenderlo y que podemos mejorarlo y aprender de eso. Utilizar el feedback de los clientes. Me interesa mucho lo que está diciendo el cliente. ¿Por qué? Porque es distinto, porque es diverso, porque tiene otra mirada a la mía y por lo tanto existe una validación genuina de lo diferente.
Existen mejores dinámicas de trabajo. ¿Por qué? Porque existe un respeto a la base. Y siempre existe una colaboración de mejores prácticas, lo que les comentaba antes. Si es que vamos a poner un granito extra en nuestro trabajo, quiero que lo hagan siempre que sienta que lo que estoy haciendo es valorado. La felicidad y la salud de las organizaciones. ¿Qué hace? ¿Qué hacen estos ambientes culturales diversos? Hace que aumente el desempeño laboral sin duda. ¿Por qué también? Porque dentro del espectro de las personas que quisieran trabajar en mi organización, se me va a abrir el abanico. Si antes yo estaba muy sesgada a cierto tipo reducido de personas o perfiles, ahora voy a tener un abanico muchísimo más grande. Eh, por ejemplo, para los climas laborales, muestran que el 63% dice sentirse feliz, versus solamente un 31% de las empresas donde la cultura es poco inclusiva. Y, por ejemplo, muestran, y esto también por eso les decía, esto no solamente es un tema de clima, no es solamente de recursos humanos o de servicio al cliente, sino que también es para los inversionistas. Muestran que se encuentran también en el cuartil superior los retornos en este tipo de empresas. Se muestra que tienen mucho mejor rentabilidad. Bueno, ¿por qué qué? Porque los indicadores son claros, las personas producen más y se sienten más cómodas. Mejora las dinámicas de trabajo porque también se permite tener dinámicas flexibles de trabajo. Ya todos nos respetamos, por lo tanto todas las comunicaciones que se puedan dar se van a dar de manera mucho más espontánea. Y existe un tema de colaboración. Y yo les diría que es un tema no menor, sobre todo pensando en que estamos trabajando muchos de manera poco presencial, que antes se impulsaba, estaba en la dinámica de todos los días, ahora ya no. Por lo tanto, empezar a trabajar o empezar a pensar en cómo voy a hacer diversa mi cultura me va a permitir también que estas prácticas vayan mejorando. La innovación. La colaboración. Vamos, si ustedes se dan cuenta, todas estas líneas van convergiendo porque se va produciendo un círculo virtuoso de esto. Hay una mejor colaboración en otras áreas de equipo, tenemos mejores experiencias, eh, se produce mayor cooperación, mayor proactividad también entre los equipos y estamos lo que les comentaba del error, creo que es esencial que se entienda también que el error es parte del aprendizaje, que sea moderado, que sea limitado, que esté cierto, dentro de ciertas características, de ciertos márgenes, digamos, pero sí nos va a ir permitiendo que esto nos vaya retroalimentando como cultura. Importante considerar, la cultura es algo vivo, igual que las personas, por lo tanto, estos llamados a dejemos esto eh, como tatuado en piedra, no nos va a permitir también ir flexibilizando. Por lo tanto, es un poco elegir qué valores voy a elegir dentro de mi organización, cómo los voy a ver reflejados dentro de esta cultura diversa e ir monitoreando y visualizando cómo se van dando estas dinámicas realmente y en la bajada con el resto de la organización. Por lo tanto, tendría como estos tres niveles. Uno donde los valores son los intransigentes, qué valores tiene mi empresa realmente, qué políticas voy a hacer, qué procedimientos voy a ir ocupando y finalmente ver cómo estas bajadas de políticas, procedimientos y valores se van bajando realmente en las dinámicas. Y si estas dinámicas no están siendo congruentes con mis valores, como empresa, es momento también de ir analizando y reflexionando. Lo que les muestro es que la diversidad debería ser un valor pilar dentro de las organizaciones, sobre todo en este momento, que las ventajas y los beneficios los podemos ver, son evidentes. Se promueve, por ejemplo, aquí también le damos un rol muy preponderante a cómo el líder va a tener que ir asumiendo también este desafío. Si tener personas diversas también va a ser un desafío para los líderes. ¿Cómo los vamos a empoderar? ¿Cómo los vamos a poder entregar todo un set de herramientas que les permita abordar equipos que realmente tengan diversidad? Tiene que alientar
en la innovación. Y también lo mismo, lo que les comentaba antes, no solamente es lo que dicen, sino que cómo lo hacen. Y en ese sentido, estamos llamados a elegir si es que este realmente es un valor que nosotros queremos fomentar en las empresas. Tenemos que hacer lo que sean líderes que sean modelos que promuevan la cultura y promuevan la diversidad. Como les digo, esto parte al revés, no es el huevo y la gallina, no es que vamos a tener mucha gente diversa y después nos vamos a poner a ver cómo lo hacemos, es al revés. Primero creamos una cultura que nos permita tener esta riqueza cultural y después las personas también se van atrayendo hacia empresas que tienen ese tipo de valores. Esto es un poco como vamos a preparar la tierra para sembrar. No voy a llegar y voy a implantar árboles acá si tengo una tierra de mala calidad. Primero voy a preparar la tierra, luego voy a abonar, lo voy a airear, le voy a echar agua, luego sol, y después sé que voy a tener buenas cosechas. ¿Qué pasa aquí con los grupos minoritarios, los grupos subrepresentados? Uno de los temas, lamentablemente, sin irme en temas tan polémicos, pero las mujeres siempre estamos menos representadas en las organizaciones. Y de hecho, me llamó la atención que dijeran, es la primera mujer que presenta en este seminario. Un honor para mí, pero la verdad es que ojalá que fuéramos muchas, ni siquiera eso fuera un dato, la verdad. Lamentablemente, en Latinoamérica solamente un 11% de los ejecutivos somos mujeres, de las que estamos en Latinoamérica. Por lo tanto, también eso nos muestra que como cultura, ¿qué estamos haciendo? El tema de la cuota, ¿dejamos una cuota o lo hacemos libre? Es un tema a reflexionar. ¿Cómo vamos a hacer que estas dinámicas se vayan produciendo? Me encantaría decirles que les tengo las cinco recetas para poder hacer una cultura feliz y diversa. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. En ese sentido, también es súper como tailor-made. Hay que ir viendo cómo se van dando, pero sí ir viendo cómo se va dando la realidad y por lo tanto el monitoreo, los KPI y los resultados que vamos teniendo, también ir hilándolo, ver cómo vamos construyendo estos temas. En Chile en general, dentro de Latinoamérica, no tan mal. Pero si vemos, por ejemplo, Colombia, terrible. No, perdón, al revés. Colombia está muy bien y los otros países también, en vías. ¿Por qué la inclusión? Finalmente, ¿por qué queremos crear una cultura de inclusión, una cultura diversa? ¿Por qué? Porque nos permite innovación y dinamismo, porque nos va a permitir la identificación de desarrollo personal y profesional. Cada vez más los talentos de las personas, profesionales especialmente, están buscando no solamente empresas que se pueden desarrollar profesionalmente, sino que también personalmente. El equilibrio laboral familiar, laboral personal, está teniendo cada vez más importancia. Y si incluso si lo vemos en los temas de beneficio, antes decían, la verdad es que los bonos, o que sea una renta, o que sea una muy buena remuneración. La verdad es que sí, sigue siendo exigénico, pero ahora hay otras variables que también están tomando mucha importancia, como son los temas personales. Por lo tanto, el tema de diversidad es un tema. La felicidad y la salud organizacional nos impacta desde los mejores climas hasta las licencias, los ausentismos, las rotaciones. Y que nos permite mayor rentabilidad y que nos permite también mayor flexibilidad a todos los cambios. El cambio viene, los cambios están, y ahora estamos en un minuto de mucho cambio, así que eso va a ser así. ¿Cómo avanzamos hacia esa cultura? Sí, está todo, algunos me podrán decir, Paula, está súper bonito todo, me suena bien, pero ¿cómo seguimos avanzando? Con temas de presentividad. ¿Qué vemos? ¿Qué positivo hay en toda esta diversidad, en esta riqueza cultural que le vamos a aportar a las empresas? En un liderazgo positivo, revisar qué tipo de líderes tenemos dentro de las organizaciones y si existen brechas, ¿cómo las vamos a mejorar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de feedback, qué tipo de evaluaciones de desempeño estamos realizando? ¿Qué tan alineados están con estos valores? Creo que, de nuevo, el tema de cómo se vive las cosas es incluso mucho más importante
que lo que quedó establecido en el procedimiento o lo que quedó establecido en los manuales. Si esto no se vive de esta manera, es letra muerta. También llamado a pensar que pueden existir discriminaciones positivas. Ay, pues mira, es que esta persona es de tal religión o tiene tal edad, pertenece a tal grupo, entonces la verdad que favorezcámosla. También ponerle un ojo en eso. ¿Dónde están mis sesgos? Que muchas veces son inconscientes, eh, para hacerlos conscientes. Por lo tanto, o sea, las elecciones que vayamos haciendo, los planteamientos que vayamos haciendo en las planificaciones, por ejemplo, vayan teniendo sentido. Asesoramiento, acompañamiento y bajada. Esencial. La verdad es que como existen muchos temas que son aquí inconscientes, sobre todo los sesgos, eh, hay muchas cosas que se nos pueden pasar por alto. Por lo tanto, pimponearlos con alguien que vaya pudiendo darme un feedback adecuado de cómo vamos avanzando es enormemente enriquecedor. Y finalmente, al final de este recorrido se produce el aumento demográfico de diversidad. Como les decía, primero viene la cultura, una cultura diversa, donde aceptó las diferencias. Después vienen todas estas dinámicas que vamos a ir haciendo, todas estas políticas, comunicaciones internas y bajar. Y después, al final, viene el aumento demográfico de diversidad. Esto va a ser un tránsito en algunas empresas más lento, en otras empresas más rápido. Pero esto es un tránsito que todos deben pasar para poder llegar a este punto. Como les comentaba, les dejo acá en la página de Expertus. De hecho, tenemos algunos videos de temas de sesgo, tenemos los estudios completos que también podrían ser interesantes si alguno quiere hacer algún tipo de revisión para que lo pueda ver. Está mi LinkedIn, encantada. Yo sé que ahora estamos siempre con los tiempos un poco apretados, pero este es un tema que realmente me apasiona, que no es simple de abordar, no es simple de llevar a la práctica, y hay que ir revisando muchas variables, así que siempre feliz y encantada de poder aportar y conversar. 1.000.000 de gracias por tu presentación. Por ahí en el chat comentaban justamente un poco de cómo conectar la diversidad, ¿cierto? La inclusión con esto de volver a lo humano que hemos querido relevar en esta jornada. Y es tan importante que cuando hablamos de volver a lo humano somos todas las que tenemos que conectarnos en esa línea. Así que nada más que agradecerte. Hay un par de preguntas, pero como estamos ya pasados en el tiempo, y por Exactamente. eso, El que quiera contactarme, como les decía, mi mail estaba ahí, abierto por LinkedIn. Encantada, este tema me encanta y creo que aportamos no solamente a las empresas, sino que a una sociedad distinta. Así que feliz. así es, 1.000.000 de gracias. Si los puedes contestar, que hay un par por ahí en el chat de panelistas. Ujú. Y gracias, y nos quedamos ahora con nuestros próximos